desde el primer día, con todo el esfuerzo, que estamos agotando todo el equipo de alta tecnología de los 8 buques que están en la zona, barriendo todo el fondo, mapeando el perfil, tanto de los buques de la Armada como el resto del apoyo brindado por otros países. Ahí en la placa les actualizamos el área de búsqueda concentrada en la mayor probabilidad de ocurrencia de posible posición del submarino Ara San Juan. Esa área surgió, yo les venía resumiendo estos días, de una primera área informada por Estados Unidos de Norteamérica. Luego, y en la cinemática del submarino, o sea, en función de los cálculos matemáticos del rumbo y velocidad que había informado por telefonía satelital y por mensaje naval el submarino, se redujo a esa área que ustedes ven de 40 kilómetros de radio, que para que tengan una equivalencia rápida, aproximadamente son 20 Capital Federal. Como les digo, 8 buques mantienen el barrido, cada uno en su calle. Ya se encuentra presente en el área de operaciones el Soficiem, con el minisubmarino de los Estados Unidos de Norteamérica, que hasta tanto no se pueda localizar y detectar al submarino apoyado en el fondo, no va a poder ser utilizado. Por la noche estaría arribando a Comodoro Rivadavia el aviso de la Armada Argentina Islas Malvinas, el cual, cuando amarre, hoy por la noche, mañana embarcaría ese vehículo sumergible a remoto de origen ruso, el Panther Plus, que tiene un alcance operativo de inmersión de 1000 metros. Ayer un colega me había preguntado, le actualizo y yo no tenía el dato preciso. Hay al momento un 68% de esa área registrada en la placa barrida. Así que le contesto al colega, no sé si vino hoy, pero bueno, ese era un dato pendiente que quería averiguarles. El resto, un resumen de los datos duros, que ya lo venimos repitiendo. Esas son las novedades operativas, que al momento, bueno, lamentablemente todavía no hemos podido localizar, pero con un esfuerzo importante. La meteorología es buena, incluso mañana va a ser mejor que la de hoy, con vientos moderados del noroeste, apenas 2 metros de altura de ola, eso es muy bueno para el barrido, y una precisión en el perfil tridimensional de esa área, del fondo, que en realidad es importante, que va entre 200 y 1000 metros, con presencia de cañadones. Ya se dificulta la posibilidad de localizar al submarino. Quedo abierto a preguntas. Buen día, capitán. Buen día, capitán. ¿Qué tal, Laura? Buen día. Laura Mayoque, de la TV Pública. Entonces, si entendimos bien, ese área restringida de 74 kilómetros se redujo ahora con esta nueva información a unos 40 kilómetros radiales. Sí, esa es el área que resulta de la conjunción de las dos áreas del primer informe el miércoles pasado y al día siguiente, jueves, por Austria. Y en función de los cálculos de velocidad y rumbo que ya habían sido avisados, informados por el submarino. La conjunción de todos esos datos da esta área más precisa y que ya está debidamente barrida por los 8 buques, con todos los sensores disponibles. Luego, 2 preguntas, apreciaciones que están circulando. Por supuesto, usted me dirá, como vocero de la Armada, si es cierto o no. Está circulando una información que indicaría que el capitán del Ara San Juan habría pedido ayuda a Puerto Belgrano y la presencia de un buque, y le ordenaron desde la base de Puerto Belgrano que siga a la ciudad de Mar del Plata. También escuchamos esa versión, pero de ninguna manera no hubo ningún pedido o solicitud del submarino a su comandante en cuanto a un buque de apoyo. Porque justamente, si lo hubiese hecho, él hubiese declarado la emergencia, debería haber estado navegando siempre en superficie, no importa la meteorología, y haber pedido oficialmente tanto o por telefonía o por escrito, que es la redundancia para evitar todo tipo de equivocaciones o tergiversaciones. No hay ningún registro de solicitud de la unidad de un buque de apoyo, porque él no lo consideró como una emergencia, ni siquiera como algo grave. Fue un cortocircuito por ingreso de agua por ventilación a las barras de conexiones de la batería, subsanado, porque justamente por la redundancia siguió
navegando en inmersión con el circuito de popa y que había sido controlado. Bien, muchas gracias. Y que iba a mantener informado inclusive. Obviamente fue la última comunicación 0730. Gracias. Que no sabemos qué pasó. Esos son los indicios que nos están faltando para decir qué pasó. Sí sabemos que a la semana siguiente de todo este inicio de búsqueda y el plan de búsqueda y rescate, a la semana supimos que había una leve explosión, como dijo Austria, o una anomalía hidroacústica, como dijo Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. De nada. Buen día, capitán. Buen día. Rodríguez Urquizaga para la agencia TELAN. Usted manifestaba que hay un 68%. ¿En Sí. cuánto tiempo estiman para completar al 100% de la búsqueda? Es muy difícil estimar hoy o darle yo un valor preciso de cuándo vamos a llegar al 100%, porque va a depender de la meteorología. Es lento el barrido. Los buques van a muy poca velocidad justamente para permitir a las sondas multidas o el sonar de barrido lateral o el sonar remolcable que lleva uno de los buques para que vaya haciendo bien ese perfil tridimensional. Sería muy impreciso en este momento decir cuántos días, porque va a depender de la meteorología también. Hoy es buena, mañana va a ser mejor inclusive, pero no sé después el fin de semana. No, de nada. Capitán, buen día. Martín. Sí, Martín, ¿Cómo buen día. Martín, usted tenía que responderle a Laura respecto de esta información que usted acaba de dar por falsa, y ayer con varios colegas tuvimos que hablar con usted también para cotejar una información de un supuesto cable que hablaba del hallazgo del submarino. ¿A qué le atribuyen ustedes toda esta cantidad de información falsa? En el caso del cable de ayer, incluso con cierto trabajo de imagen, de conseguir hacer... Edición. Sí, exactamente. ¿A qué se lo atribuye? Y yo quería preguntarle, la otra pregunta, si la información que se agregó ayer restringe el espacio de búsqueda o modifica el espacio de la búsqueda. No sé si se entiende la pregunta. Si No, si le ocurre. por eso, no sé si también había preguntado Laura. El área es eso, lo más reducida de toda la conjunción de datos duros de dos áreas, cinemática del submarino, etcétera. Con respecto al mensaje naval que circuló, yo en principio les agradezco a todos los que de alguna manera se pudieron comunicar conmigo. Traté de responderle a todos los que pude, porque llueven un montón de mensajes de WhatsApp, pero gracias por haber chequeado la información, totalmente falso. Uno que es naval sabe que no coincide incluso el promotor del despacho del mensaje naval con el sello que estaba justamente cortado, pero uno sabe leer, porque conocemos a la gente, no coincidía el sello con el promotor. La realidad que es muy evidente, y la lástima es que están jugando con los sentimientos de los familiares. Esa es la lástima, porque crean falsas expectativas. Y la idea justamente es dar un dato preciso, correlacionado con otra fuente en lo posible, y si fuera un contacto en el fondo del mar, por diferentes sensores y diferentes buques, para evitar todo tipo de que sea un error de un equipo en particular, de un buque en particular. Hola, ¿qué tal, capitán? Almudena Calatrava, de la agencia de noticias ARPE de Estados Unidos. Quisiera saber si nos puede explicar bien cuál es la capacidad de profundidad que tienen las sondas de rastreo de los buques. Tengo entendido que hay sondas multias, sondas de barrido lateral, no sé sonar si... Sonar de barrido lateral o un sonar remolcado. Porque sería importante saber la capacidad que tienen para poder registrar o para poder vislumbrar el objeto que esté en el fondo. Y que nos explique también cuál es el procedimiento una vez que se detecte el submarino, que ojalá sea así, cómo actuarían los sumergibles, captando, supongo, imágenes, y eventualmente el mini submarino de Estados Unidos, que tengo entendido que es la primera vez que se pondría en funcionamiento, que se probaría. Y por último, ya dentro de esta explicación, el mini submarino tiene una capacidad de hasta 600 metros de profundidad, con lo cual, si el submarino estuviese más abajo, entiendo que el rescate de los cuerpos con vida o sin vida sería prácticamente imposible. ¿Me puede explicar, por favor? El alcance de los actuales sensores llegan hasta inclusive más de 1000 metros para poder determinar el perfil. Para que se den una idea, hubo un contacto hace unos días que coincide con un buque hundido por carta, así que y estaba a 700 metros. Es decir, la capacidad de los sensores puestas en este esfuerzo han detectado un punto que fue corroborado con un buque hundido que ya estaba informado por carta. Si mal no tengo la información, corresponde a un buque chino ilegal que en el año 2000 justo un buque de la Armada había intentado la captura
y fue hundido por la propia gente. Es decir, para que se den cuenta que los sensores detectan algo y que encima coincidió con un buque hundido, ¿no es cierto? Para descartar cualquier otro. Más de 1000 metros también, más de 1000 metros. No tengo ese valor preciso, pero lo puedo averiguar. Al momento, el mini submarino de los Estados Unidos de Norteamérica, embarcado en el Soficiem, llega por manual, por diseño, hasta 600 metros. No sé si ese dato, ese valor operativo, eventualmente, quien es el dueño del equipo, puede llegar a apreciar de llevarlo más profundo. Por manual, 600 metros. Normalmente todos los equipos tienen un margen de operación, pero no depende de nosotros, sino del dueño del equipo. Los vehículos sumergibles a remoto. Justamente una vez que la sonda o un sonar de barrido lateral o un remolcado detecten a un contacto, que todavía no sabemos cuál es, apoyado, que no corresponde según por carta de cualquier otro buque hundido, hay que bajar esos sumergibles para determinar si es realmente o no el San Juan y en qué condiciones está. Si está escorado hacia un lado o hacia el otro, o en qué situaciones, para recién ahí autorizar o no al mini submarino, porque en función de las condiciones va a poder operar o no el mini submarino. Y desde ya, bueno, el tema de la profundidad. Vale. Tengo entendido que sí, no quiero ser impreciso, pero lo voy a averiguar. Balbi. Sé que han hecho un montón de ejercicios, pero no sé si en caso real ha sido la primera vez. Si apunta ahí la pregunta. ¿Qué tal? Balbi, Lucila de Radio Sí, La Lucila. Red. Teniendo en cuenta estos últimos datos que nos estaba contando en relación a la zona donde se está buscando ahora, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Se podría decir que estamos más cerca de encontrar el submarino? Es válida la pregunta, es muy difícil de contestar. Lo que sí te puedo decir, comentar que desde el primer día que estamos en este esfuerzo de búsqueda, que inicialmente fue visual o radar, que eran los primeros indicios que teníamos, que después luego barrido en forma aérea, la zona no lo podíamos encontrar y pasamos a todos estos indicios que se fueron sumando. El tema de la anomalía, la explosión, pero el esfuerzo, como pueden ver los datos duros en la placa, tantos buques, aeronaves y la ayuda de diferentes países, no sabría decirte, pero estamos todo el esfuerzo dedicado a la búsqueda del submarino y los 44 tripulantes. Balbi, Claudia Salto de C5N. Buen día, Claudia. Para hacer un raconto de la cantidad de buques o aeronaves que hay en el lugar, quería saber la precisión, ¿no? Más allá de estos submarinos y sumergibles que también se van a incorporar en las próximas horas. Ahí en la placa justamente figuran 23 buques de superficie, 9 unidades aeronavales de 18 países más, incluso de la Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina con un C-130, incluso diferentes aeronaves de exploración, vigilancia marítima de la Prefectura Naval Argentina, que en su momento fueron los primeros también que colaboraron con la búsqueda en visual radar como si estuviese en superficie. Capitán Joe Goldman, de ABC News de Estados Unidos. Buen día. Dos preguntas. Primero, en su experiencia, creo que 8 o 10 años a bordo de submarinos, ¿se puede hablar de episodios parecidos, no sé, fallas eléctricas, entrada de agua y qué hicieron, qué fueron procedimientos, qué pasó con eso? Particularmente el submarino, Sí. con la entrada de agua a través del sistema del Su snorkel. experiencia a bordo, qué hicieron, qué pasó en los 8 o 10 años parecido a eso en un principio, digamos. Estos 7 horas de 0030 a 7:30 me interesa. 0030 fue la comunicación que tuvo el señor comandante de la unidad con su comandante superior por telefonía satelital, informando justamente que le había entrado por el snorkel, estaban cargando baterías por la noche, le había ingresado
agua al snorkel y se le había, por el sistema de ventilación, había hecho contacto con las barras de conexión, que ahí fue cuando se produce un cortocircuito, un principio de incendio, humo sin llama, donde de alguna manera tuvo que aislar eléctricamente el compartimento de batería. Después, a las 6 de la mañana, todo lo informado telefónicamente, por escrito, que es lo que corresponde, una redundancia, se lo informa también al comandante superior. Y después, 07:30, justamente ahí coincidieron en seguir rumbo a Mar del Plata, postadero habitual, disminuyendo los días de patrulla que tenía previsto, y ahí fue cuando 07:30 fue la última comunicación entre los jefes de operaciones con el cruzado de los diferentes mensajes navales. Ahora, en su experiencia, ¿hubo principio de incendio? ¿Hubo mucho agua que entraron por el snorkeling o no? Mi experiencia como sonista, en este momento yo no puedo mezclar mi experiencia con lo fáctico o informado por el submarino, en este caso particular. Pero esos son los datos informados. Pero solo quiero saber si es algo común, algo no común, que entra agua así o que sí que entre agua. Principio de incendio. Sí que entre agua por el snorkel. Es muy común. Hay una bomba de chique que va achicando el ingreso del agua, pero en este caso particular había mar 6, mucha altura de ola. Posiblemente el agua que entró era superior a la que podía achicar. Y encima el rolido de estribor a babor, de derecha a izquierda, el movimiento, a pesar de estar sumergido haciendo snorkel, la altura de ola, por más que esté sumergido, peor sería en superficie, obviamente. Pero así todo, hay que ver el contexto de la situación. Estado de mar 6, olas de 6-7 metros, y bueno, seguramente, es decir, la Armada, en función de lo que habló el comandante con su superior y lo que informó por escrito, evidentemente tuvo ingreso por snorkel. ¿Que es normal? Sí. Yo no tuve ninguna experiencia particular en cuanto a que haya un cortocircuito, principio de incendio, como este caso particular. Pero la otra pregunta es más bien por el tema político. ¿Qué está pasando? Que yo he cubierto muchos desastres en muchos países. No he visto una situación donde el poder político gubernamental no aparece. No hay representante del Ministerio de Defensa aquí todos los días con usted. Eso es, para mí, insólito. Bueno, no voy a contestar a una opinión, no voy a opinar. Gracias lo que sí, a todas las comunicaciones de ustedes en Mar del Plata y lo aquí. que sí le puedo decir, Pero y para contestarle eso, la pregunta. Yo en este momento soy el vocero de la Armada Argentina con la anuencia del Ministerio de Defensa, que a su vez el Ministerio de Defensa es un organismo del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Y me repito, por ejemplo, ayer, a un alto funcionario del Gobierno, que en una rueda de prensa destacó el profesionalismo y el trabajo en equipo, tanto de la Armada con el Ministerio de Defensa como con el Gobierno. Incluso habló de transparencia, precisión en la información, oportunidad a las autoridades correspondientes, pertinentes, cuando hubo necesidad de conocimiento y del desarrollo de las operaciones. Y como yo venía diciendo en los últimos días, toda la información está debidamente documentada, tanto las comunicaciones del submarino con su comando superior y con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate. Y desde el primer día que está debidamente documentado, se le está informando a la doctora Yáñez, que es justamente de Calita, Libia, donde la Armada apenas decretó el jueves por la noche, el viernes, porque el jueves fue la primera fase de búsqueda, cuando decretó el caso de búsqueda y rescate, hizo la presentación judicial como corresponde, y a partir de ahí toda la información debidamente documentada e informada. Y tal vez que ahí ha circulado la pequeña diferencia. Es cierto que hay mucha información que el submarino, cuando informa a su comando superior, tiene una clasificación de seguridad muy importante, muy elevada. Esa información, si bien el papel con esa clasificación no se le viene a la doctora Yáñez, que salió incluso en los medios, pero es porque hay una ley que habla de la confidencialidad, pero no quita que todo el contenido de ese papel con clasificación de seguridad sea informado de la doctora Yáñez.
¿Está bien? Todo el contenido está siendo informado. Lo que pasa es que se precisa alguna firma para poder recibir al doctor Yáñez ese papel para que no haya ningún tipo de problemas entre el contenido y lo fehaciente del papel. Pero es un tema administrativo que no está a mi nivel, pero sí sé del tema. Próxima reunión, mañana mismo horario, 12 del mediodía. Última pregunta. Sí, adelante. ¿Nos puede explicar Talud, el punto ahora mismo donde se está buscando con más énfasis o que se ha restringido la búsqueda del submarino coincide con un talud? Tengo entendido que ¿cuál sería la profundidad de declive o de qué estamos hablando? ¿De cuántos metros? Entre 200 metros y 1000 metros. Es las profundidades que varían de oeste a este en lo que es el diámetro del área a barrer. De acuerdo. Y lo último es la válvula del snorkel. Sí. La entrada masiva de agua se pudo deber a una falla de esa... No sabemos. No saben. No lo sabemos. Forma de saber. No fue registrado tampoco, ni telefónicamente, ni en el reporte de situación del mensaje que ayer se había filtrado en los medios. Que el horario de ese, dice SITREP, lo aclaro que es en inglés, ¿no? Situation Report. Es un reporte de situación. No implica ni búsqueda y rescate, no implica nada de eso, porque hay gente que está opinando y bueno, aprovecho la pregunta para confirmar eso. En ese reporte que se filtró ayer, es el que le hizo el comandante de las Fuerzas Submarinos a su comandante superior, es de tierra a tierra. Obviamente es la misma información que el buque le comunica a su comandante. Pero por eso es de la 0853, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Pero había un... ¿Está bien? Ah, bueno, no había en ese reporte tanto telefonía satelital como por escrito. En este reporte de situación en ningún momento habla de una avería de la válvula cabeza o del snorkel. Creo que ahí respondo a la pregunta. Total de países que están ahora mismo participando en lo que es el área más restringida Correcto. de búsqueda, ¿cuántos países son los que están ahora mismo participando en este punto? Hay 3 unidades de Argentina, está el Atlantis, Estados Unidos, Norteamérica, el Protector inglés, el Soficiem, el Scandi Patagonia y, bueno, me está fallando a ver la memoria, no lo tengo acá, pero hay 8 buques barriendo el área. Y tenés Inglaterra, Estados Unidos, Protector, Atlantis, Noruega, el Scandi Patagonia, que en realidad es de la empresa Total, ¿está bien? Así que, bueno, mañana mismo horario, 12 del mediodía. Muchas gracias.